Hoy, hermanos, es Viernes Santo. Y el Señor nos invita a entrar en el misterio del dolor, de la muerte, del silencio, de la total confianza, del total abandono. Hoy es Viernes Santo. Y mientras unos te increpan y se mofan de ti en el Calvario, otros oran. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O confiesan, verdaderamente este es Hijo de Dios. Hoy es Viernes Santo y te pido, Señor, que abras mi corazón y mis ojos para poder contemplar el misterio del amor en estos dos palos en cruz. Dos palos en cruz donde está el Salvador del mundo. Hoy es Viernes Santo y te pido, Señor, que pueda entender tanto misterio de vida y de muerte, que cada día me sorprende. Hoy es Viernes Santo. Hoy se juntan todas las preguntas que nos hacemos y no sabemos responder. Hoy se juntan todos los comportamientos tuyos, comportamientos que nos sublevan o nos provocan hasta el extremo de gritar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos has abandonado? Y después de gritar nuestro abandono, confesamos: en tus manos me abandono, en tus manos me entrego. Amén. Oremos. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos por tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores.
Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia prolongada, sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte.
cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con ellos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sacerdote en aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y la guardia habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió:
Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás en el pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Aunque tú eres rey, Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo. Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Y los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: No eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Ensolado, en hebreo Gadbad. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Y ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregaron para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él también a otros dos, uno de cada lado y en medio a Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice:
mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, paz y bien. Nos reunimos para celebrar la pasión del Señor en esta tarde junto a estas dos imágenes del Cristo de Medinaceli y de la Dolorosa. Yo siempre me he imaginado que quien esculpió esta talla se inspiró en este relato de la pasión de San Juan. Muchas veces cuando rezamos, cuando los devotos rezan ante el Cristo, nos comentan y destacan la serenidad que transmite esta imagen, la paz, el consuelo. Y el relato de la pasión de San Juan precisamente nos presenta a un Jesús que parece que está por encima de todas esas circunstancias. Junto a él, en esta tarde, está su madre, la Dolorosa, recordándonos toda esta dimensión de dolor también que existe en nuestra vida. La muerte es una realidad de la que no podemos. Vemos que está presente en muchos momentos de nuestra vida. El dolor, el fracaso, la incomprensión, la soledad y el desamparo, la enfermedad, no son solo palabras que impresionan, son además realidades amargas. Y cada uno podemos hablar desde nuestra propia y dolorosa experiencia. Todos debemos aprender a aceptar nuestra muerte, pero nunca nadie tiene derecho a imponerla sobre los demás. La pasión y la muerte del Señor Jesús, que celebramos los cristianos esta tarde, es para nuestra desgracia un acontecimiento presente y actual. Lo que hicieron con nuestro Señor en aquella tarde lo siguen haciendo. Lo seguimos haciendo cada día, con otras espinas, con otras cruces, con otros clavos. Pero hoy Cristo sigue siendo también crucificado. Hermanos, al celebrar hoy la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, no podemos cerrar los ojos a esta realidad. Y siendo sinceros, desde esta palabra de Dios que escuchamos y desde la situación que estamos viviendo a nivel mundial, de una u otra manera nos preguntamos: ¿dónde está Dios cuando sus hijos e hijas sufren y mueren? ¿Por qué no evita las desgracias? ¿Por qué se calla? ¿O dónde se oculta? Sabemos que muchas personas, al responder a estas preguntas últimas, siguen otros caminos de espaldas a Dios. Nosotros tratamos de acogerle a Él y conocemos la respuesta de Dios al sufrimiento del ser humano en el rostro del crucificado. La cruz de Jesucristo es para los cristianos la revelación decisiva de Dios. Un Dios crucificado nos obliga a cuestionar las imágenes que tenemos de Dios. El crucificado no tiene el rostro que nosotros atribuimos a la divinidad. En la cruz no hay poder ni fuerza. En ella o se termina nuestra fe en Dios o nos abrimos a una comprensión nueva y sorprendente de su misterio. Así, lo primero que descubrimos en el crucificado
es que Dios no se revela en el poder ni en lo sublime, sino en la debilidad de quien no tiene más recursos que el amor solidario. Así es como está Cristo junto a nosotros y nos salva. En la cruz se nos manifiesta el verdadero poder del amor de Dios. En ella descubrimos que Dios no es impasible ni insensible ante nuestro sufrimiento. Es un Dios que sufre con nosotros, haciendo suyo nuestro propio sufrimiento. Este Dios orienta nuestra mirada hacia el sufrimiento, el abandono y los gritos de tantas personas crucificadas y dolientes de nuestro mundo. Y la mejor manera de encontrarlo es sufrir con quienes sufren, dejándonos afectar por lo que realmente les afecta. El Papa Francisco, en una de sus homilías hace pocos días, nos recordaba que abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. Sabemos que a esta vida crucificada le espera la resurrección. Por eso vivimos con esperanza, porque Dios ha vencido al mundo. El Señor nos interpela desde la cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza. Hermanos, hagamos nuestra hoy también la oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón y danos fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Reunida ante Jesús crucificado, la Iglesia entra en oración agrupando ante Él todas las necesidades de la humanidad. Es un momento enormemente intenso, puesto que ponemos ante la muerte de Cristo todo el mundo, como esperando los frutos de la redención. Por eso oramos. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo Carlos y por sus obispos auxiliares, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados, por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda. Mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien amó el Señor Dios nuestro, para que creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia,
para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por quienes sufren en tiempo de epidemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar el alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Por los atribulados. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, desciende el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda
a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salud. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, escúchanos. Señor, oye. Vamos a comenzar ahora la segunda parte de esta celebración, que es la adoración de la cruz. Cada uno desde su casa intentemos todos adorar esta cruz. Ante la cruz todos sentimos una resistencia instintiva. Sin embargo, en la liturgia de esta tarde, la cruz de Jesucristo ocupa el centro de nuestro encuentro, signo de dolor, de humillación, de amor y a la vez de victoria y de salvación. Adorar la cruz es adorar a Cristo, es agradecerle su entrega por amor, un amor que da la vida para librarnos de la muerte y librarnos también del sinsentido. Es contemplar a los que, como Él, hoy están crucificados, a los que son víctimas de la maldad y el olvido humanos. La cruz de Jesús es luz que ilumina nuestros sufrimientos, nuestras cruces personales y comunitarias. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarle. Lo ponemos abajo. Rufino. Sí. ¿Dejaré en el suelo? Sí. Después.
Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam adoramus Domine, laudamus Deus, resurrectionem tuam laudamus Domine. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine, laudamus et gloriamus, resurrectionem tuam laudamus Domine. Y decimos todos juntos: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo espero, lo mismo que te quiero, te quisiera. Está la llave puesta, sí. Ah, sí. Y vamos a iniciar ahora la tercera parte, que es la comunión. Ya sé. Una comunión que realmente no podemos hacerla todos, pero sí desde vuestras casas hacerla espiritualmente. Nos unimos todos, abrimos nuestro corazón para recibir a Jesús. Nosotros podemos hacerlo formalmente, corporalmente. Desde vuestras casas os invitamos a que la hagáis en espíritu, a hacer una comunión espiritual, recibiendo de verdad a Dios. En definitiva, tiene el mismo significado. Es abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra forma de ser, para que Dios venga a cada uno de nosotros y le recibamos. Os vais uno por cada lado. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz que necesitamos en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. La antigua liturgia de la Iglesia consideraba este día como un día de luto, en el que no se celebraba la Eucaristía. Pero el pueblo cristiano entendió perfectamente que precisamente este era el día en que había que comulgar con Jesús. Por eso, aunque no celebramos la Eucaristía entera, hacemos lo fundamental, que es comulgar con Jesús. Unos lo haremos privilegiadamente, en realidad recibiendo su cuerpo, y también os invitamos a todos desde casa, como os hemos dicho anteriormente, a hacer una comunión espiritual. Abrirnos para recibir a este Jesús que muere y se entrega por nosotros para salvarnos. Podemos decir, comulgo con sus criterios, con sus valores, con su estilo, con su Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oh Señor, delante de ti, mis manos Abiertas reciben tu paz. Oh Señor, espiga de amor, lleva mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es entre tus labios, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos,
esperanza. Mi pueblo celebra la fiesta pascual. Señor, en torno al altar, sella nuestra amistad. Entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre el pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.